Buenas tardes. Este video es sobre la administración financiera de las formas de las sociedades. Somos el grupo número 8 del NLC 10577, conformado por Jorge Eduardo Herrera Torres y María Alejandra Sánchez. Buenas tardes, ya siendo presentado con anterioridad, vamos a comenzar. Y la primera sociedad va a ser sociedades limitadas. Este tipo de empresas deben ser constituidas mediante escritura pública y pueden contar con un mínimo de 2 socios y máximo 25. En este tipo de empresas el capital se divide por partes iguales entre los titulares y al ser de responsabilidad limitada, los accionistas solo son responsables por la cantidad aportada individualmente a la empresa, sin poner en riesgo su capital o bienes personales. Al tratarse de una sociedad de personas, la representación y administración corresponde a todos y cada uno de los socios, mediante la Junta de Socios, según lo señala el artículo 358 del Código de Comercio. Por supuesto que la administración y representación puede ser delegadas a un gerente o administrador, pero en todo caso, el máximo órgano administrativo será la Junta de Socios. La sociedad de responsabilidad limitada no está obligada a conformar una junta directiva, pues la ley no le impuso esa obligación y como tampoco está prohibido, y si así lo consideran los socios, se puede conformar una. Esta sociedad está dividida por dos órganos administrativos. Primero, la Junta General, en este órgano supremo de la sociedad, y en este se encuentran representados todos los socios. Algunas de sus funciones son asegurarse de la buena gestión de la empresa, encargarse de la distribución del resultado, nombrar los administradores, reformar los estatutos y la potestad de disolver la sociedad. El segundo órgano son los administradores. Estos pueden ser socios o no, y unas de sus funciones son, se encargan de la gestión de la empresa, ejecutan las decisiones de la Junta General y ejercen la representación legal ante terceros. La siguiente sociedad son las sociedades anónimas. Este tipo de sociedad es de las más usadas por las medianas y grandes empresas, las cuales están constituidas por un mínimo de 5 socios y no hay límite máximo de los mismos. En las SA, las acciones son negociadas libremente y los socios solo serán responsables de los aportes realizados individualmente. Esta sociedad se debe constituir mediante escritura pública ante un notario. Esta sociedad está dividida por dos órganos. La Junta General de Accionistas, en este órgano supremo de la sociedad, en donde participan los accionistas para deliberar y decidir sobre asuntos más importantes de la empresa. Algunas de sus funciones son elegir administradores, aprobar los estatutos y las cuentas anuales, aprobar acuerdos, como por ejemplo la disolución de la sociedad. El segundo órgano es el Consejo de Administración. En este órgano de gestión y de representación de la sociedad ante terceros, ¿sí? Eh, También representa a la empresa en caso de realizar actos que vayan en contra de la ley. Otra función es, se encargan de firmar las cuentas anuales, los informes de gestión e informar a todos los accionistas de los detalles relevantes. Este órgano se compone por uno o más administradores, escogido por la Junta General. Las sociedades en comandita. Este puede ser simple o por acciones. Su razón social será el nombre completo o apellido de uno o los más socios con la expresión y compañía o la abreviación ICIA, seguido de la abreviación que corresponda. Si es simple, será S en C, o si es por acciones, SCA. Comandita simple. Se constituye mediante un mínimo de 25 socios comanditarios o capitalistas y uno o más socios gestores. La comandita por acciones. En este caso, la empresa es constituida por mínimo 5 socios comanditarios sin límite máximo, al menos un socio gestor. La administración de la sociedad en comandita. La administración de la sociedad será
a cargo de los socios gestores, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. Los socios gestores se encargan de la administración de la sociedad con y son responsables de las deudas sociales, respondiendo al igual que los socios colectivos, es decir, responden en forma solidaria respecto a las obligaciones sociales. Sociedad en comandita por acciones. Los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima, por ende debe haber un mínimo de 5 socios comanditarios. La sociedad en comandita simple. Los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad por acciones simplificadas en abreviatura SAS. Se conforma por mínimo una persona sin límite máximo de acciones y se constituye mediante un documento privado registrado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. La sociedad por acciones simplificadas está reglamentada según la Ley 1258 del 2008. Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley. Él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que incurra la sociedad. Su capital se divide en acciones libremente negociables y es muy común que éstas sean usadas en empresas familiares. Junta directiva. Según el artículo 25 de la ley SAS, la creación de este órgano no es obligatoria, pero si los accionistas deciden contar con él, la normatividad lo permite. Y es además mucho más laxa para el caso de la sociedad anónima, al no exigir tantos requisitos para su creación y funcionamiento. En el caso de las SAS, no se exige tantas formalidades. No es obligatorio elegir suplencias y los socios son autónomos al decidir cuántos miembros lo componen, su forma de elección y sus funciones, etc. Asamblea. Este es el máximo órgano en la sociedad y está compuesto por los accionistas. Si los accionistas no deciden algo distinto, les corresponderá ejercer las mismas funciones que cumple la asamblea en una sociedad anónima, las cuales están definidas taxativamente en el artículo 420 del Código de Comercio y son disponer qué reservas deben hacerse, además de las legales, fijar el monto del dividendo y así la forma y plazos que se pagará, ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o el revisor fiscal, elegir remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. Bueno, como siguiente sociedad tenemos la sociedad colectiva. Las sociedades colectivas se destacan por la cercanía y confianza que hay entre sus socios. Esta empresa puede estar conformada por un mínimo de 2 socios, que se pueden dividir en 2 clases. La primera, socios capitalistas, son quienes aportan el trabajo y capital. Y los socios industriales, quienes aportan trabajo personal. Su razón social es conformada por el nombre de uno de los socios de la empresa, seguido por expresiones como y compañía, hermanos e hijos. Los órganos de esta sociedad son la Asamblea General. En esta se reúnen todos los socios con el fin de tomar las principales decisiones que tienen que ver con la cooperativa. Examinar la gestión social y se decide sobre los resultados y beneficios. El siguiente órgano sería el Consejo Rector. Este es el encargado de representar a la sociedad ante terceros. Y el tercer órgano es la intervención. Está conformado por un grupo de interventores que vigilan y controlan las cuentas anuales con el fin de evitar
la corrupción dentro de la sociedad. Siguiente, sociedad cooperativa. Es una empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. Es creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad general. Este cuenta con 3 órganos, que sería la Asamblea General, que es la máxima autoridad, fija las políticas y directrices generales en la entidad, elige a los integrantes del Consejo de la Administración, de la Junta de Vigilancia y al revisor fiscal. Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia es el órgano que tiene a su cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiente administración de la Confederación. Este será integrado por 3 miembros principales, 3 suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General para periodos de 2 años. Este también dice que puede ser elegido de la Junta de Vigilancia, se puede y se requiere mediante el representante legal o miembro de la Junta Directiva de una entidad asociada. Salvo lo complementado en el párrafo anterior, a los miembros de la Junta de Vigilancia les serán aplicables en lo pertinente las disposiciones sobre condiciones para elección y causales procedimientos para la pérdida de la calidad previstos para los miembros de la Junta Directiva en el presente estatuto, correspondiendo la declaración de pérdida de calidad a la Junta de Vigilancia. Bueno, ahora ahondando un poco más sobre los temas de el manejo de los activos, entonces vamos a hablar del activo circulante. Su definición técnica es que el activo circulante es el activo de una empresa que puede hacerse líquido, o sea, convertirse en dinero en menos de 12 meses. También es llamado activo corriente o líquido. El activo circulante es de suma importancia, ya que gracias a estos la empresa puede sobrevivir, pero de igual forma genera beneficios económicos. Estos activos circulantes provienen de sus operaciones y tienen la opción de poder ser invertidos para las mismas operaciones de la empresa. En el ámbito de maximizar ganancias, la cantidad de dinero y duración de las cuentas son los factores más importantes en la gestión y maximización de los activos circulantes. Por lo tanto, la gestión de activos actual está relacionada con la maximización del uso de los activos corrientes en beneficios de la rentabilidad y la liquidez de la empresa. Pues conforme con anterior, una gestión eficiente del activo circulante puede ir estableciendo la liquidez tanto en el corto como largo plazo a través de inversiones con la adecuada combinación de rentabilidad-riesgo. Las empresas, dependiendo de su situación o diferentes factores internos y externos, pueden escoger entre 2 políticas de inversión, hablándolo en términos generales. Una agresiva, donde se enfoca en reducir al máximo el activo total, aumentando la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, se arriesga a que su disminución de inventarios se vea en pérdidas de ventas. O una estrategia conservadora, donde aumenta la inversión en el mantenimiento de inventario, reduciendo los costos que se puedan presentar por rupturas de stock y protege a la empresa de fluctuaciones de precio. Y el otro ámbito a analizar sería la minimización de costos. La minimización de costos es un proceso permanente en las empresas, ya que siempre se busca hacer más con menos. Muchas veces esta minimización de costos tiene que darse de forma tajante con el despido de personal o cambios de proveedores si la empresa está cruzando por problemas de liquidez inmediata. Por lo tanto, este tema siempre debe ser de constante revisión y estudio. Algunas de las formas de reducir costos puede ser la optimización de procesos de producción, rediseñándolos o reduciendo sus pasos, ya que entre más largo el proceso, mayor el costo, ya que requiere pues
de más pasos, más materiales o más personal. También funciona el mejorar la calidad de los productos, ya que los clientes satisfechos por sus productos lo van a seguir comprando o adquiriendo. Puede haber un voz a voz o una divulgación de su producto y posteriormente una fidelización a su marca. Ya dirigiéndonos un poco más hacia la inversión de activos, con la inversión de activos nos referimos a la capacidad de la empresa para administrar un excedente de dinero que tiene el potencial de agregar valor a la misma. Y en este aspecto, las inversiones a largo plazo son las que se mantienen con la intención de generar una rentabilidad. Factores para una inversión, pues estos varían. Cada empresa analizará de qué manera podrá invertir mejor sus activos y depende mucho también de la visión de los socios o accionistas como los administradores, si quieren generar una mayor rentabilidad a futuro o una mayor liquidez. Hay dos tipos de inversión. Está la inversión fija. Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles que son indispensables del proyecto o empresa, pero no intervienen directamente en la producción. Y el otro tipo de inversión es la inversión temporal. Son excedentes de efectivo que sobrepasan los requerimientos de operación de una entidad y son aplicados a la adquisición de valores negociables de los no cotizables en bolsa o a depósitos bancarios convertibles en efectivo en el corto plazo, con el propósito de lograr un rendimiento hasta el momento que estos recursos sean demandados para cubrir las necesidades normales de la entidad. Seguimos con el rendimiento financiero. Es la ganancia que permite obtener una cierta operación. Se trata de un cálculo que realiza tomando la inversión realizada y la utilidad generada luego de un cierto periodo. El rendimiento financiero muchas veces se asocia al riesgo y a la previsibilidad. El rendimiento que ofrece un plazo fijo suele ser inferior al que brindan las acciones, ya que se trata de una inversión que ofrece mayor seguridad. También se le da en llamar el estado de resultados o estado de ganancias. Se puede presentar una vez al mes de manera trimestral o una vez al año. Se convierte en una herramienta de gran utilidad para los propietarios o altos directivos de una empresa, ya que es el material que les permite conocer a la perfección las principales partidas de gastos y de ingresos de las que dependerá el resultado que obtienen la misma en un periodo determinado. De la misma manera, al poder conocer la rentabilidad que se tiene en una compañía, pasa a ser un instrumento útil a la hora de poder conseguir nuevos inversores, ya que pueden animarse a poner su dinero si ven que aquella es elevada o en cuanto menos interesante. Entre los gastos que deben registrarse en el citado estado de rendimiento financiero deben incluirse desde las que tengan que ver con las pérdidas hasta las referentes a intereses y costos de venta. En el apartado de ingresos es importante y necesario que aparezcan los intereses de ventas, los que se han obtenido por ganancias en inversiones que se han llevado a cabo. El remanente. Cuando hablamos de remanente, se habla de beneficios en una situación provisional y a la espera de ser dirigidos o asignados a otra partida, ya que en forma de reparto van a ser destinados a una posible inversión. Es común poder contar con remanente en cierres de periodos fiscales por parte de una compañía. Una vez cumplidos los correspondientes obligaciones tributarias propias del territorio en que se encuentre u opere la empresa, puede darse la situación de que detecte una cantidad de fondos resultante de su actividad en forma de beneficio tras impuestos. Ante la consecuencia de remanentes contables, a menudo las sociedades mercantiles tienen distintas posibilidades para la citada reasignación de los mismos en el siguiente periodo contable. Nombramos algunos que son las reservas voluntarias por parte de la empresa en cuentas asignadas para dichos casos o en la específica remanente. Reparto de beneficios entre accionistas o propietarios. Reinversión o acometida de nuevos proyectos empresariales. La existencia de este tipo de concepto es de tipo contable y es más habitual en la empresa de gran tamaño.
y que disponen de una mayor cantidad de recursos, especialmente si es habitual, entre ellas la generación de un alto nivel de beneficio económico o financiero. También, concluyendo, como todo el video, es innegable la importancia que tienen las finanzas en cualquier tipo de empresa, ya que tienen como objetivo optimizar y lograr la multiplicación del dinero. Para ello es clave que toda empresa, independiente de su tamaño, cuente con o una información oportuna, útil, clara y relevante y concisa para la toma de las mejores decisiones. Muchísimas gracias.